Que la paz y gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. La virtud de su Espíritu Santo more, gobierne vuestros corazones, vuestra mente y regocije todas vuestras entrañas internas, las partes internas que dice el apóstol San Pablo, por medio de el Espíritu de Dios que está ligado a nuestro espíritu para poder alabar a Dios. Hoy hablaremos brevemente acerca de Dios, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, en esas características que lo constituyen un Dios eterno, un Dios sublime, un Dios misericordioso, un Dios eterno, un Dios lleno de amor, un Dios justo, un Dios creador, un Dios soberano y un Dios rey, para que de esta manera podamos comprender los alcances del poderío y de su manifestación de su gloria en favor de todo el universo, de todo el planeta Tierra, de todo el hombre, el género humano, para poderlo salvar, para poderlo redimir, para poderlo hacer suyo, para poder darle a través de su espíritu, como Él es, un dominio sobre la tierra, sobre el enemigo de Dios que usurpó la tierra, se apoderó de ella, y también de esta manera pues conocerle mejor a Él, porque Dios, dice la palabra, que Dios es amor, ¿verdad? También Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas, de tal manera que pues Él es un Dios sublime, todopoderoso, y que está presto para bendecir, como también está presto para castigar la desobediencia de el hombre o de cualquier otro espíritu dañino, como en el caso de Lucifer o Satanás, al cual Dios castigó y enjuició y lo lanzó a la tierra como castigo por causa de su soberbia, que se sentó en el trono de Dios como Dios y queriendo ser Dios, pero el Señor le dijo: tú eres un hombre, no eres un Dios, porque Dios solamente Él es. Y como dice a través de sus profetas: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve, porque Él creó todas las cosas para su gloria, para su regocijo, y crió al hombre también para un propósito santo, para que le conozca, para que le alabe, para que sea uno con Él, para que lo disfrute, para que lo goce, para que sea lleno de las bendiciones de Dios, sus dones, todas sus características, y también de su herencia a través de Jesucristo, que es el mismo Dios hecho carne, pero sin pecado, para dar salvación al género humano. Pero el hombre en su corrupción, el hombre en su situación, no ha querido mirar la luz de Dios, y tampoco no puede, porque a Dios nadie le vio jamás, dice la palabra, porque Él es espíritu, y como espíritu pues no hay quien lo pueda soportar o mirar, porque no vivirá para contarlo, dice el propio Dios, la propia palabra. Juan dice que Dios es espíritu y nadie le vio jamás, nadie le ha visto. Sin embargo, la propia palabra habla de que en el Antiguo Testamento Moisés habló cara a cara con Dios,
Pero una cosa es hablar y otra cosa es mirar, porque hablar es comunicarse de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el mismo Dios así lo quería o así lo quiso, y cuando hubo la necesidad de que hablara directamente con él allá en el monte Sinaí, lo escondió tras de una peña y le dijo: cuando haya pasado, tú no me verás, solamente verás mis espaldas, pero oirás mi voz, platicaremos. Y el mismo Dios testifica que habló con su siervo Moisés cara a cara, que ningún hombre ha podido hacer eso, porque ciertamente ninguno lo ha hecho. Pero ahora nosotros, Dios vive en nosotros, y eso es lo maravilloso, porque ahora Él nos usa como su templo, ¿verdad? Como su cuerpo, como su iglesia, y entonces es donde se cumple el propósito de Dios con respecto a su dispensación para ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios es eterno, Dios es invisible, Dios también es visible, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al deseo de Dios de manifestarse, como lo hizo con San Pablo, camino de Damasco, ¿verdad? Con una lumbrera luminosa, al grado que Pablo pues quedó ciego, porque la luz del resplandor de la gloria de Dios lo dejó ciego. Sus ojos no soportaron, eran humanos. Sin embargo, pudo sobrevivir porque el Señor también habló con Pablo como con Moisés, de alguna manera, y lo llamó directamente y lo entregó en manos de la iglesia para que ésta lo llevase a la culminación del entrenamiento, de la enseñanza, del propósito de Dios, para que pudiera ser un apóstol que cumpliese con todos los privilegios que Dios necesitaba, con todas las características de ser fiel, de ser honrado, de ser sin pecado, de ser intachable en esa nueva vida que iba a iniciar en Cristo. Y eso es lo maravilloso de Dios. Y Pablo lo experimentó y lo sintió profundamente, y fue cambiado absolutamente, porque su mente cambió, sus pensamientos. Perseguía a los cristianos y dejó de perseguirlos para hacerse como ellos, y de ahí en adelante servir a Dios como esclavo y atraer para sí, para Dios, por medio de su evangelio, muchas almas que estarán siempre alabando al Señor, porque el Señor y Pablo eran uno solo en el propósito para la redención del género humano, así como lo fue con su Hijo, ¿verdad? Su Hijo Jesús, al cual engendró por obra y gracia del Espíritu Santo, para que viniese a traer las buenas nuevas, el Evangelio. Dice el apóstol Juan que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesucristo fueron hechas. Así que, pues, es así de alguna manera como el Señor es maravilloso, de acuerdo a lo que Isaías dijo, tanto en su manifestación como Hijo, y en su manifestación como Padre, y en su manifestación como Espíritu, porque son sus tres manifestaciones sublimes, perfectas, pero Él sigue siendo uno. Él sigue siendo Jehová. Él sigue siendo el gran yo soy. Él sigue siendo el Dios todopoderoso, el Shaddai, el Dios todo suficiente, porque Dios posee todas esas características. Y como ya dijimos al principio, a través de la omnisciencia, de la omnipotencia y de la omnipresencia, el Señor todo lo sabe, todo lo puede, todo lo crea, todo lo conoce, y pues todo lo entiende, todo lo revela por causa de su Espíritu, a través de su Espíritu.
y así lo ha hecho a través de todas las generaciones, desde que llamó a Abraham su siervo para que cumpliese con el propósito, el cual Abraham entendió, pero se hizo un tanto sordo y tardó tiempo para entender el llamamiento, pero al fin entendió y puso su corazón con Dios, y el Señor lo llevó a los propósitos que Él tenía para con él, para separar desde ese momento un pueblo para sí propio, celoso y de buenas obras, que a través de las generaciones con Israel lo quiso conseguir, pero no se pudo porque el pueblo era rebelde, duro de servicio, inconstante y falto de fe, y eso le propició que se corrompiera y su religión se mixeara y con la idolatría, y no pudiese llevar a buen fin su propósito. Y es que realmente el hombre sin Dios no es nada, porque el mismo Dios, ya como hijo sobre la faz de la tierra, en su ministerio, dijo: sin mí nada podéis hacer, pero estad en mí, yo en vosotros, y entonces seremos más que vencedores, ¿verdad? Entonces, eso es lo maravilloso de Dios. Es una obra tangible, es una obra también misteriosa, es una obra maravillosa, a corto, a mediano, a largo plazo, según el hombre que Dios escoja, según el carácter que tenga el hombre y según también la dedicación del hombre hacia Dios, porque con Dios al hombre no le falta nada, a los cristianos mucho menos. El hombre que se consagra a Dios tiene bendición de Dios, protección de Dios, sustentación y Espíritu del Señor para amarle, alabarle, adorarle, sentirle, experimentarle y recibir de Él toda buena dádiva, don perfecto, dones iniciales o dones que vienen después por causa del arrepentimiento y de la fe en el nombre de Jesucristo, para que el hombre pueda entender y regocijarse en el Dios Todopoderoso. Por eso los profetas hablan de él maravillosamente. Y Isaías dice, hablando del misterio de Dios para la salvación: un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, ¿verdad? El principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre Dios fuerte, Padre eterno, admirable. Y a causa de eso, pues encontramos ahí la profecía y su cumplimiento a través del tiempo, en el cual ahora nosotros estamos en medio, inmersos en él y en el conocimiento de él, por el llamamiento, por la predestinación, por todo el proceso de desarrollo que Dios ha traído para beneficio del hombre, para poderlo salvar y poderlo dotar de un espíritu libre, de un espíritu santo, de un espíritu perfecto, para que no se corrompa, para que no lo venza nadie y de todas formas pueda alcanzar el título de vencedor en la gracia del crucificado, porque el crucificado, que es Cristo, es el indicado para traer todo beneficio al género humano y toda clase de bendición, si éste se mantiene fiel y firme en el llamamiento por el cual Dios lo trajo, para, en primer lugar, salvar su alma; segundo lugar, darle santidad, darle justificación, darle visión, darle revelación, para que pudiera entender a Dios y disfrutar el uno y el otro a sí mismos mutuamente, amarse. Y Dios es su gran gozo, estar en el hombre, y el hombre
también cuando experimentamos a Dios lo tenemos todo, porque estando Dios con nosotros somos más que vencedores. Señor les bendiga, Dios les guarde.